manera, el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en el discurso social. Mm, digamos que hablamos de exponer una herramienta fundamental para comprender el discurso social. Eh, el análisis crítico del discurso, o ACD, está enfocado en ayudar a discutir o descubrir las ideologías, lo interesante de la política y las estructuras de poder que subyacen en las palabras que se escuchan o se leen cada día. Hablemos de qué es el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es una metodología interdisciplinar que estudia cómo el lenguaje se utiliza para construir, mantener y desafiar el poder de la sociedad. Más allá del análisis, de analizar las palabras en sí, se enfoca en cómo los discursos reflejan ideologías, influyen en nuestras perspectivas y justifican estructuras dominantes. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos ideológicos? En primer lugar, el ACD revela elementos ideológicos, es decir, valores y creencias que están implícitos en los discursos. Por ejemplo, en titulares como el gobierno protege a los ciudadanos frente a la migración ilegal, se enmarca la migración como una amenaza, reforzando una ideología de exclusión. En la parte de los elementos políticos o en el ámbito político, el análisis de perdón, el análisis nos muestra cómo los líderes construyen narrativas para justificar sus acciones. Un ejemplo claro de los discursos son los discursos de campaña, donde se manipula términos como progreso, cambio, unidad, para alinear a las personas en ciertos intereses de poder. Y por último, los elementos dominantes, digámoslo así, del ACD, expone cómo los discursos dominantes se utilizan para legitimar el status quo. Las empresas, por ejemplo, suelen utilizar palabras como sostenibilidad o responsabilidad social para mantener una imagen positiva, aunque sus acciones reales no siempre correspondan con estas. Entonces, nos ayuda a ver más allá de las palabras y a comprender cómo los discursos sociales modelan nuestra forma de pensar y actuar. ¿Qué discursos creen ustedes que se han perpetuado en la historia para promover una sociedad mejor o algo así? Un ejemplo claro es la de este gobierno, en el que el progreso de los indígenas, el progreso del país iba a ser diferente y todo iba a ser diferente, pero en realidad no lo fue. Es una herramienta fundamental, no solamente para comprender el alcance que tiene el lenguaje, sino que también cómo éste puede construir, mantener y transformar las relaciones de poder, no solamente en nuestro contexto de Colombia, sino a nivel mundial. Y esto puede también crear identidades políticas e ideológicas a través de un examen exhaustivo del discurso de los políticos, los medios de comunicación, los discursos cotidianos y otros textos relevantes. Los investigadores pueden desentrañar esos mensajes que están ocultos en esos discursos. Para la persona pública, para el político, es importante saber manejar el discurso para poder atraer al público, para poder atraer a esas personas o futuros votantes o las personas que necesita él que estén a favor de él. Se puede llegar a manipular a las personas para que hagan o actúen de formas inapropiadas, como también se pueden gestionar o se puede crear lazos de paz y de hermandad. Es importante eh, darle la importancia que se le tiene al lenguaje y al poder que tiene este. El lenguaje no es neutral, el lenguaje puede estar cargado de ideologías, de políticas, para construir o destruir realidades sociales. Comprender esta importancia de este discurso nos permite la construcción de identidades, no solamente políticas, sino comprender cómo éstas se construyen y cómo por medio del lenguaje y del discurso se puede construir o destruir algún tipo de ideología. Es importante la investigación y los estudios que se han realizado en psicología política y en política en general sobre la importancia del discurso, sobre la importancia de cómo se debe dar el discurso, de forma que se dé el mensaje que se quiere dar, porque no solamente es el contenido que tienen las palabras, sino cómo se dicen esas palabras, cómo se expresan. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta no solamente lo que se dice, sino también lo que se quiere decir sin que sea tan evidente. El análisis del discurso contribuye a mostrar estos elementos ideológicos, políticos y dominantes al estudiar cómo el lenguaje no solo comunica la información, sino que también se construyen significados que reflejan y refuerzan relaciones de poder. Es así, mediante el enfoque del ACD, se identifica cómo las estructuras y las palabras están cargadas de una ideología. Voy a poner un ejemplo para poder explicar esto de una mejor manera. Digamos que tenemos un discurso en el cual se dice que debemos proteger a nuestra gente, a nuestros ciudadanos, del impacto de los inmigrantes ilegales. En este caso, el ACD analiza cómo las palabras que son proteger e ilegales crean una imagen acerca de los migrantes como una amenaza para la seguridad y posicionan a la población o a los ciudadanos como un grupo que debe ser defendido. Por otra parte, también tenemos que el ACD examina cómo los discursos establecen relaciones de poder. En el ejemplo que puse, se crea una distinción entre los migrantes y los ciudadanos, siendo así que los migrantes se representan como una amenaza y los ciudadanos quienes necesitan una protección. Es así como este tipo de lenguaje o este tipo de palabras justifica políticas de control migratorio estrictos y promueve la idea de que hay una jerarquía entre los grupos, siendo así de que los ciudadanos son los que están más arriba, son las personas superiores, son los que merecen más derechos, y los inmigrantes son las personas que están abajo, son lo peor, aquellos que están dañando el país, aquellos que son violentos o nos están amenazando a nosotros los ciudadanos, las jerarquías. Además, también tenemos que el ACD revela lo que se omite o no se dice en un discurso para reforzar la ideología o también para reforzar estas dinámicas de poder.
Teniendo en cuenta el ejemplo que he puesto al inicio de toda esta charla, no se menciona, en este discurso no se menciona lo que lleva a los migrantes pues, a migrar de país. No se menciona las situaciones por las que pasan, las cuales son la pobreza, la violencia o incluso la búsqueda de mejores condiciones de vida, lo que lleva a deshumanizar a los migrantes. También mediante la sede se revela de que, por ejemplo, a veces se le está echando la culpa, por así decirlo, a un grupo vulnerable acerca de una problemática social, las cuales no pertenecen a este grupo. Es así como se crea una narrativa de que los migrantes solo son un problema y no son seres humanos con derechos, los que los lleva a ser excluidos e incluso se justifica la violencia contra ellos y aseguran la idea de que ellos deben ser echados y controlados. Generan de que las personas piensen de que los migrantes son el único problema que hay en el país y en la población, lo que pues lleva nuevamente a que sean excluidos o a que sean violentados y genera una situación de desigualdad y abuso de poder. Por medio de los discursos se reflejan y se entiende que se inmortalizan ciertas creencias y valores que se han formado a través de los años y que se siguen haciendo durante el tiempo. Con respecto a la política se puede entender cómo se identifican los lenguajes para que cada ente comprenda quién tiene el poder de liderazgo, ya sea bueno o malo, y que estos se mantengan marginados. Es un ejemplo de muchos vecinos como Venezuela y Cuba. En estos podemos identificar el discurso de poder con el que callan al pueblo. En conclusión, el análisis del discurso nos permite precisamente eso, ser críticos con respecto a situaciones de índoles políticas e ideológicas. Brinda una herramienta para identificar el manejo a través del lenguaje y por esta razón es que debemos leer, instruirnos para no creer lo que nos dice alguien que tiene que controla el discurso y tomar mejores decisiones. Dando continuidad a las respuestas de mis compañeras, puedo decir que estoy de acuerdo y también puedo concluir que el análisis crítico del discurso es una herramienta poderosa porque sirve para desentrañar las complejas interacciones entre lenguaje, poder e ideología en los discursos sociales. Por medio de este enfoque se puede identificar cómo el lenguaje no solo refleja, sino que también reproduce y legitima las relaciones de poder, las jerarquías sociales y las ideologías dominantes. Al examinar las estrategias discursivas